Tycho Brahe observa un eclipse. El enfurruñamiento de la Inquisición contra el libre pensamiento y en especial contra las novedades cosmológicas que costarían a Galileo su vida, no podían surtir efecto en tierras luteranas. Gracias a esta condescendencia de la historia, logró la astronomía obtener nivel científico en plena época de guerras religiosas. El 24 de agosto de 1560 se produjo un eclipse de Sol que desempeñaría un papel de primer orden en el desarrollo de la astronomía. Entre los millones de espectadores que presenciaron el espectáculo, hubo un muchacho de 13 años, Tycho Brahe. Como la fecha y hora del eclipse habían sido determinados de antemano, concibió un irresistible deseo de estudiar aquella ciencia que hacía posible tal maravilla. Sus profundos estudios lo convirtieron en el primer investigador escandinavo y en un adelantado de la astronomía. Tycho Brahe nació 3 años después de la muerte de Copérnico, en una hacienda de la Suecia meridional, donde entonces posesión danesa. Era su padre un rico gentilhombre que imaginaba a su hijo destinado a los más elevados cargos del reino, pero él logró el consentimiento de los suyos y pudo dedicarse a investigaciones que, como más tarde escribió él mismo, llenan el alma de una alegría increíble, agudizan la inteligencia, exaltan los pensamientos desde las cosas humildes y perecederas de la tierra hasta la eternidad del cielo. Tycho Brahe recibió su formación astronómica en universidades alemanas y pronto se persuadió de que era preciso crear una astronomía enteramente nueva, mediante la observación sistemática de los diversos cuerpos celestes, y que tales investigaciones debían ser mucho más prolongadas e infinitamente más minuciosas de lo que se solía hacer en aquel entonces. El propio Copérnico se había limitado a verificar algunas observaciones de vez en cuando. La isla de Bem. En el curso de sus estudios, Tycho Brahe tuvo una pendencia con otro gentilhombre danés, conflicto tan grave que ambos se batieron espada en mano. Tycho Brahe recibió un tajo que le cercenó un trozo de la nariz, pero logró reparar el desperfecto con una prótesis de su invención. Terminados sus estudios, ganó reputación de astrónomo e intentó establecerse en Basilea, pero el rey de Dinamarca, Federico II, deseaba conservar al sabio en su país y le hizo en 1576 una oferta regia. Tycho Brahe recibió en feudo la isla de Ven, en el Sund, quedando además a su disposición cuantiosos subsidios. El feudo se incrementó luego con otras posesiones en Noruega y Dinamarca, y con una propiedad en la Suecia meridional, con 11 granjas colindantes. A cambio de ello, Brahe tomaba a su cargo la vigilancia y conservación de los faros de Kullaberg. Fijó su residencia en Ven, siendo por 21 años astrónomo de la corte y redactor del almanaque anual para el rey Federico, así como el del horóscopo para los hijos del monarca. Construyó en Uranienborg un observatorio, pero como las torres y terrazas del castillo estaban demasiado expuestas a las tempestades bastante frecuentes en la región, hizo construir un segundo observatorio, Sternborg, sobre cuya puerta Tycho mandó grabar una orgullosa divisa: ni el poderío ni la riqueza duran, solo permanece el poder de la ciencia. Tycho equipó ambos observatorios con instrumentos admirables para la época. Su extraordinaria reputación atrajo a Ven a numerosos estudiantes, tanto daneses como extranjeros. Sin embargo, el maestro lo seleccionaba muy severamente. Ser aceptado como discípulo suyo era considerado un gran honor. Con su ayuda, Tycho pudo realizar todo un programa de observaciones que durante varios siglos no habían de ser igualadas. El observatorio de Greenwich, solo a mediados del siglo XVIII, llegó a ser lo que fuera Uranienborg, bajo la dirección de Tycho Brahe. Tycho Brahe en Praga. Tycho vivía en su isla como un verdadero príncipe de la ciencia, desde donde su gloria parecía alzar el vuelo a la conquista del mundo, y allí recibía soberanos, estadistas y sabios que acudían a Ven para verlo y visitar Uranienborg, la maravilla del norte, pero su regio protector murió en 1588. Tycho fue perdiendo uno tras otro todos sus amigos del Consejo del Reino. Cuando en 1596 el joven Cristian II alcanzó la mayoría de edad, los enemigos de Tycho Brahe triunfaron en la corte. Entonces el astrónomo perdió sucesivamente todas sus propiedades y decidió abandonar su país. En el verano de 1597, Tycho se embarcó con su mujer e hijos, bienes, instrumentos y manuscritos en un navío que lo condujo a Rostock. Pronto fue nombrado astrónomo en la corte del emperador Rodolfo II en Praga, con un salario muy holgado.
Desgraciadamente, la espléndida remuneración solo se le abonó muy raras veces, pues el emperador se mostraba bastante excéntrico en sus larguezas, y el tesoro se resentía mucho de las donaciones, hechas a las artes y a las ciencias, ya que Rodolfo subvencionaba, entre otras cosas, experimentos de alquimia que le costaban una fortuna. En Praga se integró en torno a Tycho Brahe un nuevo círculo de estudiantes y colaboradores, el más ilustre de los cuales fue Juan Kepler, genial matemático. Su maestro le encargó la interpretación de los resultados de sus largas observaciones, y sobre aquella base y tras varios años de cálculos, Kepler pudo comprobar que el universo aparecía organizado efectivamente como lo vio Copérnico. Más adelante, Galileo y Newton mejorarían esta noción del universo. Observaciones y descubrimientos. Las observaciones de Tycho Brahe fueron tanto más notables por ser el telescopio aún desconocido en su época. Su invención data de 7 años después de la muerte del gran astrónomo danés. Brahe, el primero en proclamar como absolutamente indispensable la observación continuada de los cuerpos celestes, proporcionó a los astrónomos un método de trabajo que en nuestros días se impone con tanta realidad como evidencia, mereciendo además por diversas razones que se lo considere como padre de la observación astronómica y fundador de la astronomía moderna. Kepler, que no cesa de elogiar la solidez de las observaciones realizadas por el maestro, afirma que el mayor honor recibido por él fue el haber sido, por la gracia de Dios, encargado de interpretarlas. Una de las realizaciones de Tycho Brahe basta para probar cuán próximos a la perfección se hallan sus observaciones y cálculos. Atribuye al año astronómico 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, es decir, un error de solo 2 segundos. Fue también el primer sabio que tuvo una idea acertada de los cometas, astros errantes cuya súbita aparición provocara tantas supersticiones. La más divulgada los suponía látigos de fuego que Dios encendía en el firmamento para expresar su cólera por los pecados de la humanidad corrompida. Tycho Brahe tuvo ocasión de trabajar mucho en Praga, ya que murió en 1601 a la edad de 55 años. En sus últimas horas exclamó varias veces: «Ojalá mi vida no haya sido inútil». Sus restos mortales fueron sepultados con gran solemnidad en la iglesia de Tein, en Praga. Sus soberbios edificios de Ben se desmoronaron en ruinas. Fue preciso que se iniciaran las excavaciones en 1823-1824 para arrancar al olvido los vestigios de Uranienborg y de Sternborg, muchos de los cuales fueron reunidos en un pequeño museo que encierra también retratos de Tycho Brahe y diseños de sus instrumentos. Las guerras religiosas en Francia. Enrique II y su corte. Diana de Poitiers, la favorita. El rey Francisco I, amante del buen vivir y auténtico representante del Renacimiento, jamás pudo comprender a fondo a su hijo, Enrique II, que lo sucedió en el trono de Francia en 1547. Enrique era concentrado de carácter, obstinado y propenso a la melancolía. Hay quien cree que aquel temperamento sombrío lo heredó de su madre, la tímida Claudia. Otros, en cambio, opinan que Enrique contrajo aquella neurastenia en España, donde quedara como rehén en lugar de su padre, en virtud del Tratado de Madrid en 1526. En realidad, Enrique solo tenía una pasión, su amante, la célebre Diana de Poitiers. Él contaba 17 años y Diana 36 cuando se vieron por primera vez. Francisco aconsejó al joven príncipe que escogiera amigas de su edad, pero Enrique siguió fiel a su Diana, que desde el comienzo del nuevo reinado se convirtió en una de las personas más influyentes del reino. Diana era inteligente y decidida, y además había algo de maternal en sus sentimientos hacia el joven rey. Enrique podía confiarle todas sus penas, seguro de ser comprendido, consolado y bien acogido. Diana tenía ya 60 años a la muerte del rey y supo conservar su influencia hasta el último instante. La mayoría de los aventureros que pululaban en la corte de Francia intrigaban para obtener el favor de Diana, tratando así de abrirse camino hacia los cargos más importantes y lucrativos. Los solicitantes olvidaban por completo a la reina legítima del país, Catalina de Medici, la italiana, hija de mercaderes. Olvidaban también que aquellos mercaderes habían representado en la historia un papel cuyo esplendor sobrepasaba con mucho al de tantas casas soberanas. Catalina era bisnieta de Lorenzo el Magnífico. A su padre, también llamado Lorenzo, fue a quien Maquiavelo dedicara el príncipe. Figuraban 2 papas entre sus parientes próximos, León X y Clemente VII, y por último, a la mediación de Clemente debía Catalina su matrimonio con Enrique II, futuro rey de Francia, celebrado en 1533. Catalina de Medici, la auténtica reina. Catalina de Medici se había propuesto cumplir lo mejor posible sus deberes de reina, pero pasaban los años sin que lograse dar un heredero a su esposo.
El último extremo, desesperada, se arrojó llorando a los pies de su suegro, Francisco I, y propuso espontáneamente romper su matrimonio y encerrarse en un convento, pero Francisco era demasiado caballeroso para aceptar tal sacrificio. Un día circuló en la corte el rumor de que Catalina estaba encinta. En efecto, dio un hijo a su real esposo y trajo otras 9 criaturas al mundo durante los 12 años siguientes. La reina fue dichosa durante aquella época y se consagró a la educación de sus hijos, a los que amaba con profunda ternura. En aquellos momentos nadie preveía que Catalina pudiera ocuparse en lo sucesivo de otra cosa que de sus hijos. Francisco era quizás el único que pensaba de otro modo. Apreciaba mucho conversar con su nuera y su interés por los problemas culturales, y sin duda intuía su extraordinaria inteligencia y su indomable voluntad. Pero en 1547 falleció Francisco I en el palacio de Rambouillet. Diana de Poitiers y Catalina de Medici se repartieron su influencia en la vida de Enrique II. Entre los señores de la corte, el más distinguido era el condestable, es decir, comandante en jefe del ejército, Anne de Montmorency, hombre ya maduro, célebre por su vanidad, pero también por su capacidad y energía. Enrique lo apreciaba mucho, lo llamaba su querido amigo y le confiaba, con la aquiescencia de Diana, importantes asuntos de gobierno. Montmorency tenía varios hijos a quienes intentaba dejar bien situados. El condestable de Montmorency nació en 1492, educado para las armas con Francisco I, que era entonces duque de Angulema. Fue siempre el gran amigo y compañero de este monarca, con el que cayó prisionero en la batalla de Pavía. Volvió a caer prisionero de los españoles en la isla, en la de San Quintín, que dirigió y perdió él mismo, y al fin murió en 1567, peleando contra los hugonotes en la batalla de Saint-Denis. El hijo segundo del condestable, el valiente Danville, heredó el ducado paterno a la muerte de su hermano mayor, Francisco. Su valor personal y su asombrosa ignorancia se hermanaban de modo tan extraño que, a los 33 años de edad, era ya mariscal de Francia, no sabiendo leer ni escribir. Danville fue uno de los grandes apasionados que tuvo María Estuardo en la corte de Francia. Además, se preocupaba por los intereses de sus sobrinos. Uno de ellos, Gaspar de Coligny, gozaba fama de excelente guerrero. En 1563 fue nombrado almirante de Francia, grado equivalente al de mariscal, aunque en modo alguno significaba que tuviera que mandar una flota. Se consideraba a Coligny como una prometedora personalidad. Su seriedad y firmeza de carácter le granjearon el respeto de todos. Dos familias rivales, Borbón y Guisa. Entre los más importantes personajes del país figuraban también Antonio de Borbón, rey de Navarra, y su hermano menor, el príncipe Luis de Condé. La familia de Borbón era una rama segunda de la dinastía reinante en Francia y debía sucederle en el trono en caso de que aquella se extinguiera. En su calidad de príncipes de la sangre, los Borbones ocupaban una posición peculiar en el reino, pero, por desgracia, carecían de cualidades indispensables para desempeñar una función dirigente. Ante cualquier mujer hermosa, Antonio de Navarra abandonaba todos sus grandiosos proyectos políticos. Luis de Condé era también libertino. De muy otra manera sucedía con los rivales de los Borbones, la familia ducal de Guisa, representada por los dos hermanos, Francisco y Carlos de Guisa, este último cardenal de Lorena, dos intrigantes que trataban de convertir a su familia en una de las principales de Europa. Una de sus hermanas, María, viuda de Luis de Orleans, duque de Longueville, había contraído matrimonio con Jacobo V, rey de Escocia, y la hija de los monarcas escoceses, conocida por el nombre de María Estuardo, se había casado precisamente con Francisco II, el heredero del trono de Francia. Se decía que Francisco de Guisa desde su adolescencia estaba obsesionado por el ansia de honores y de gloria. A su hermano el cardenal lo dominaban también el afán de poder. Carlos de Guisa ingresó en el Consejo del Reino y fue ministro de Hacienda a los 23 años. Dos rasgos característicos le habían granjeado la celebridad: su elocuencia y su codicia. Francisco de Guisa desempeñó un papel importante en varios episodios de la historia de Enrique II. Este había recibido de los protestantes alemanes las 3 plazas fronterizas de Metz, Toul y Verdún. Cuando en 1552 Carlos V intentó reconquistar Metz, Francisco de Guisa dirigió brillantemente la defensa, impulsando a sus hombres y a los residentes de la ciudad a llevar a cabo verdaderas hazañas y logrando poner en fuga a las tropas imperiales. 5 años después vemos de nuevo a Francisco de Guisa desempeñar el papel de héroe. Francia se hallaba en guerra contra España, que había enviado tropas desde los Países Bajos. Gaspar de Coligny mandaba la fortaleza sitiada de San Quintín, en la frontera de Francia. Montmorency acudió en su ayuda, pero en vez de levantar el asedio de la ciudad, se dejó vencer por los españoles en la célebre batalla de San Quintín.
Parecía evidente que los españoles podrían seguir adelante sin encontrar resistencia y apoderarse de París